Bueno, como le hemos dicho estos días, en esta semana estamos escuchando diferentes voces sobre lo que implica esta reforma electoral para nuestro país, el Plan B en sus dos mitades. Hace unos minutos platicamos con la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña. Dijo que no hay una visión homologada entre consejeras y consejeros, es decir, que cada quien habla por sí mismo. Le preguntamos lo que le gusta y no le gusta al INE de la primera parte que ya está en vigor en la Corte en controversia y esta segunda parte que en estos momentos se discute en el Senado. Dejo la conversación íntegra a continuación. Bueno, de la primera parte que ya fue aprobada y que también desde el Instituto Nacional se hizo una controversia, se presentó una controversia constitucional. Y bueno, ahí hasta tenemos un poco de diversidad en cuáles eran los argumentos que se tenían que utilizar desde el instituto, pero eso ya está en marcha. Lo que nos queda pendiente, efectivamente, como bien decías, esta ley estas 4 leyes que tienen que ser discutidas y aprobadas en el Senado y publicadas en el Diario Oficial de la Nación. Eso es bien importante. O sea, no solo es que la aprueben, sino que la publiquen en el Diario Oficial, y esto es porque ahí en la misma ley te dice que entre en vigor una vez publicada. Entonces, esto es importante. Ahora, también tenemos aquí, vemos que parte de estas reformas a varios del articulado a la Ley General de Instituciones Electorales, pues ha causado mucho debate y tenemos varios escenarios, digamos, ¿no?, de posibles interpretaciones de cómo vamos a implementar, porque todos estos cambios que van a impactar al Instituto Nacional Electoral, quien tiene la última palabra para decidir la reestructura va a ser el Consejo General Electoral. Entonces aquí ya tendremos vamos a tener que construir todo un consensos para que podamos garantizar que todas las responsabilidades que tiene el instituto las podamos cumplir. En esta reforma se ha hablado mucho, por ejemplo, del servicio profesional electoral. Y aún con la misma reforma también mandata al Consejo General a hacer nuevos estatutos para el servicio profesional electoral, hacer un nuevo catálogo de funciones, tenemos que hacer toda la metodología. O sea, no habla de desaparecer el servicio profesional electoral. En mi lectura lo que nos habla es hacer una revisión a fondo que tenemos que hacer todos los instrumentos otra vez. Y pues ya con los años que tenemos de experiencia del servicio profesional electoral, lo que necesitamos es un análisis serio, profundo, técnico, para que podamos aprobar, ¿no? Aquí hay una cosa, no es una cuestión de puestos o de números de personas, tú tienes responsabilidades que tenemos que cumplir durante todas las etapas del ciclo electoral, no solo del proceso, sino del ciclo electoral. Y entonces nos va a tocar a nosotros desde el Consejo General tomar esas decisiones para garantizar que el servicio electoral profesional se conserva, mantenga todas las plazas que necesita para que podamos entregar resultados y elecciones de la calidad que estamos acostumbrados. Entonces, te digo, esto es como una parte de la interpretación, y así tenemos varios de estos temas, porque sí nos obliga el Instituto Nacional Electoral a revisar no solo nuestra estructura interna, desde la Junta Ejecutiva, por ejemplo, nos va a obligar a revisar esto desde las funciones de la Secretaría Ejecutiva. Permítame nomás hacer un breve paréntesis para entender esto. Entonces, digamos que no necesariamente dirían, digamos, a una acción de inconstitucionalidad en la Corte directamente. Primero habría que hacer un análisis y una interpretación homologada, digamos, de lo que implica este plan B para después decidir si efectivamente van, o sea, existe la posibilidad de que no. No, estos son 2 caminos paralelos. O sea, una vez que se publica la ley, entra en vigor. Entonces nosotros, independientemente de cómo se fue, cómo llegó, lo que sea, tenemos que empezar a implementarlo. Claro. Esa es una vía, eso lo tenemos que hacer. Paralelamente, tenemos esta otra vía jurídica que no solo la está siguiendo el instituto, ya los partidos políticos, las fracciones parlamentarias, organizaciones civiles, ya
ya mucha gente dijo que lo va a impugnar en diferentes instancias, pero ese camino legal sigue, o sea, no es que a menos que la Suprema Corte, ¿verdad?, nos diga, ¿saben qué, INE? Esta parte de la ley o esta ley no la aplicas. Entonces sí, ya nosotros acatamos y ya no estaríamos implementando la reforma, pero eso no depende del INE, eso ya depende, en este caso, de si se va a judicializar el proceso de la Suprema Corte. Y ustedes, digamos que lo que revisaron con mayor detalle es la Ley General de Procedimientos Electorales, ¿correcto? De instituciones. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la parte de partidos políticos? ¿El INE ve bien o mal esa parte? ¿Cuál es la lectura de esa ley? Bueno, mira, aquí es importante hacer la aclaración porque somos 11 integrantes del Consejo General. Okay. Y si bien todos y todas estamos leyendo y estudiando la ley, tenemos algunas diferencias en interpretaciones, ¿no?, de cómo podrían ser los efectos o el cómo lo materializamos, ¿no? Entonces, efectivamente, también en esta ley sobre los partidos políticos, pues nos obliga a revisar una serie de cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, una de las cosas que también ha hecho mucho ruido sobre lo del registro de representantes de partido el último día de la elección. Y que efectivamente podría causar mucho ruido, pero lo que sí tenemos, ya hay una serie de sentencias donde las autoridades electorales determinan plazos que te permitan, ¿no? O sea, dices, bueno, sí puede ser hasta el primer día, pero necesitamos por lo menos 48 horas para que podamos revisarlo, y obviamente nos obligaría a revisar, por ejemplo, a tener formatos ya con QR para que se pueda leer de manera más fácil, en fin, una serie de, o sea, y esas son como las decisiones que tenemos que tomar en el Consejo. ¿Cómo lo hacemos posible? Aunque la ley diga, bueno, es que puede ser hasta un día antes de la elección, también tenemos que ser realistas para poder garantizar las condiciones de integridad, porque es en el mejor interés de los partidos que sus representantes en las casillas estén debidamente acreditados y tengan lo que necesitan para estar ahí. Y eso pues tienen que también colaborar con el instituto. Y otra vez te digo que vamos a ¿cómo hacemos esta interpretación garantista, ¿no?, para que podamos continuar con los procesos? Consejera, ¿hay algún punto en el que las y los 11 integrantes estén de acuerdo en que están o no de acuerdo? Es decir, como INE en su conjunto, ¿acompañan alguna parte, otra no? ¿O sigue siendo esfuerzo como de cada quien hasta que se tenga? No, yo creo que no, sí tenemos temas en los que coincidimos, por supuesto. Mira, por ejemplo, las acciones afirmativas para grupos vulnerables. Ese es un tema en que todos estamos de acuerdo por algo muy simple. Mira, 2020, 2021, el INE, el Consejo General, emitimos acuerdos para que todos los partidos o coaliciones que estuvieran compitiendo para diputaciones, de las 500 fórmulas, 50 fueran para grupos vulnerables. Todos los tuvieron que registrar, y eso incluía, pues, personas indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero, afromexicanas, o sea, y con esa acción, de las 500 curules que hay en la Cámara, 65 fueron electas de este grupo de acciones afirmativas. Entonces, nosotros, además del Estado mexicano, tiene una visión garantista de derechos humanos y progresiva, sobre todo progresiva. Entonces, eso significaría que en el próximo proceso electoral tendrías más candidaturas. Pero con la reforma que hacen en el artículo 11, inciso 2, te ponen ahí que el piso mínimo son 25 candidaturas para grupos vulnerables. Entonces, ahí todos estamos de acuerdo que eso es regresivo. Y también está el antecedente en 2 estados, donde, por ejemplo, en Nuevo León hubo una reforma electoral el año pasado, donde también se incluía acciones afirmativas para grupos vulnerables, que sonaba bien intencionado, pero no consultaron a los grupos vulnerables.
Y por esa razón, esa parte, ese artículo de la reforma fue derogado, ya no se aplicó. Entonces, eso también en el caso de Coahuila, que acaban de anular toda la reforma electoral del año pasado. Entonces, y en estos, o sea, y eso ya tenemos antecedentes que nos dicen que eso pues se va a caer, o sea, sí tenemos que impugnarlo porque es regresivo, porque y en eso todos estamos de acuerdo. Entonces estamos de acuerdo en la necesidad de conservar una unidad técnica de igualdad de género y no discriminación. O sea, sí hay temas generales en los que todos estamos de acuerdo. Hay otros ya más particulares que hasta tienen que ver con esta visión de la estrategia jurídica, por ejemplo, ¿no? Entonces, y claro, es muy amplio. Tú ves, el INE presentó un informe de más de 300 páginas y obviamente hay cosas en el informe que uno puede compartir y hay otras que dicen, bueno, esa interpretación o esa aplicación yo no la haría así. Ok, es bueno saberlo, consejera, porque sí, parecía algo, digamos, homologado, ¿no? Por parte del Consejo General. Entonces, más bien, hay que ir consultando una postura por una postura. Estamos corriendo con el tiempo, pero preguntarles algo que usted quiera agregar, por supuesto, algo más. Entonces, por esta marcha que se está haciendo llamar en defensa del INE, particularmente usted, ¿la suscribe? ¿Irá? ¿Qué piensa al respecto? No, mira, yo creo que esa es una marcha convocada por la ciudadanía, es de la ciudadanía, no es una marcha convocada por el Instituto Nacional Electoral. Yo considero personalmente que como institución no debemos participar en esa marcha, Ok. porque ese es un ejercicio ciudadano y afortunadamente estamos viviendo en un momento en nuestro país donde tú puedes estar de acuerdo o desacuerdo con una ley, ir a marchar, llenar el zócalo si quieres, ¿no? Yo creo que es el derecho de la libre expresión y qué bueno que tenemos este debate. Yo creo que lo que es importante, y gracias por el espacio, es que podamos explicar un poco los impactos que puede tener esta reforma y pues yo personalmente con la marcha, no, yo no voy a asistir, ¿no? Ni como ciudadana ni como autoridad electoral, porque a nosotros como autoridad electoral eso no nos corresponde.